Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast, el podcast de Calaverita de Azúcar. Hoy es un podcast muy especial porque, bueno, por la fecha lo estamos grabando el Día del Padre y también estamos orgullosamente de este mes, por así decirlo. Hoy tenemos un gran invitado, pues Aldo está en la casa, ya lo vieron. Y hoy es un podcast muy especial también, como les decía, porque estamos grabando el Día del Padre. Pues afortunadamente o desafortunadamente, amigo, pues nuestros padres nos están oyendo en el cielo, seguramente. Sí, un abrazo para ellos. Este podcast es dedicado para ellos. Y pues, amigo, pues muchas gracias por venir después de 10 años de conocernos. Un ratote sin vernos, un ratote sin estar compartiendo, pero nunca hemos terminado bueno, nunca hemos dejado de estar en contacto más bien. Y pues eso es lo bonito de las amistades, ¿no? Que a pesar del tiempo, que a pesar de la distancia, puedes volver a ver a alguien después de mucho tiempo y es como si lo hubieras visto hace 2-3 días, te pones al día con todos los chismes, todas las anécdotas y pues de eso se trata esto, ¿no? La amistad bonita. Pues sí, te echamos la plática antes del podcast para pues, un poquito más de enterarnos de qué pasó, qué no pasó. Y bueno, el podcast de hoy se llama Pride, el último vagón. Más allá del último vagón. Bueno, más allá del último vagón. Que déjame que el último vagón del metro. Bueno, ahorita platicaremos de eso. Pues estamos en el mes del orgullo gay. Y pues comenzamos. Muy bien, amigo, pues ¿cuál es su término correcto primero? O sea, ¿es gay, homosexual o cómo? Ok, para mí en específico es todo un acrónimo el que se maneja ahí. A lo mejor muchos llega a causar confusión porque cada vez se añaden más o podrían añadirse más letras. Para términos fáciles o prácticos se suele poner LGBT+. Yo caería en la G de gays. Pero es todo un bloque que es LGBTTIQ hasta ahorita. Que viene de lesbianas, L, G, gays, B, bisexuales, T para travestis, transgéneros y transexuales, y de intersexuales, y Q para la comunidad queer. Entonces, todo este acrónimo es hasta ahorita el completo, por eso le añade una más, porque se puede expandir con la suma de nuevas comunidades o disidencias, se les llama, que las disidencias son, a lo mejor esa palabra no la tenemos muy presente siempre, pero son como grupos, o pues sí, bloques de personas que generan cierta resistencia, lucha a cosas como impuestas, en este caso específicamente la heteronormatividad, que es lo que hasta hace algún tiempo era lo que tenía que ser, ¿no? O sea, o te gustan las mujeres si eres hombre, o te gustan los hombres si eres mujer. Entonces, puede ampliarse, sí, y ese es todo el es como, digamos, como un Disney Plus. O sea, Disney, todo lo que vaya comprando, algo así. Lo que Marvel, compró todo, o sea, compró así, varias cosas así. Lo que se vayan añadiendo, lo que se vayan añadiendo, exacto. Pero el término correcto, amigo, tú que, bueno, tú que eres así, homosexual, ¿cómo es lo correcto? Porque ya ves que políticamente correcto se enojan, luego ay, no, es que me dijiste gay, me dijiste heterosexual o homosexual. O sea, ¿cuál es el término correcto que se tiene que referir uno a este tipo de género? Ok, ahí sí va a depender mucho, es muy específico, porque el término correcto o el cómo quieran que se refiera a uno mismo va a depender de la persona. Es como la cuestión que traen ahorita de los pronombres. Ajá. Es conforme, ahí entra lo que es la identidad de género. Una cosa es la preferencia sexual, por quién sientes atracción, y otra parte que al conformar a un individuo es la identidad de género, o sea, cómo te identificas a ti mismo, cómo quieres que se refieran a ti mismo. Entonces ahí sí va a depender de cada quien. Hay personas que actualmente manejan, o más bien, comenzando por lo que siempre hemos conocido, ¿no? Las personas heterosexuales, los pronombres él, ella y ella, ¿no? ajá, exacto. Y ahora están las personas que pueden ser no binarias y utilizan los términos o los pronombres de ella. Entonces, ahí sí va a depender de quién, cómo quieras que se refieran a ti mismo, ¿sí? En mi caso, pues, mis pronombres pues serían él, o mi pronombre inicial sería él, y me identifico como hombre al que le gustan los hombres. Exacto. Por eso la G de gay. Porque te digo, me pasó algo curioso. Yo tenía un amigo que también es así gay. Y le dije, oye, porque se salió del closet, así, bueno, como dice, ¿no? Salió del closet. Y me digo, oye, ¿y ahora cómo te voy a decir? ¿No? Yo le dije, ¿no? Así. Y me dice, pues llámame puto. Dije, ¿cómo? ¿Qué? O sea, le digo, pero no es ofensivo, le digo, porque
se siente muy ofensivo, ¿no? O sea, te digo, sí, depende como es cada persona, porque sí, dices, oye, dije, no, pues yo te voy a decir por tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas, no? A mí no me importa lo que te guste más allá, ¿no? O sea, pero sí te digo que ese es como una controversia, ¿no? De que son, si homosexuales o gays o cómo decirles. Pues dices que depende de cada... Depende de cada quien, o sea, va a depender mucho de la preferencia que tenga cada persona y de cómo se identifique a sí misma. Eso es un hecho, ¿sí? Digo, si la persona a lo mejor en este caso te dijo que le dijeras con la palabra que para muchos es altisonante y muchos en la comunidad estamos, porque me podría incluir ahí, cuando se usa, cuando es en confianza, dices, bueno, va, ¿no? O sea, puedes decir, entre la comunidad, podemos decirlo, muchas veces manejamos como los términos en femenino, ¿no? Hablarle a tu pareja o a tus amigos, hablarles en femenino, o decirse, ay, joto, o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ay, jota ridícula, o cosas por el estilo. Pero sabes que es en confianza. Ajá, son entre ustedes, ¿no? O sea, ajá, no, con tu familia, con tus amigos, incluso mis hermanos, ¿no? Es curioso, o sea, porque al tú mismo ser como eres y fomentar ese tipo de confianza y de bromas con tu círculo, incluso con personas heterosexuales, como decimos nosotros, les enseñas a jotear a las personas. Y estoy hablando desde tus hermanos, personas en el trabajo, y me ha pasado, ¿no? O sea, gente del trabajo, compañeros en el trabajo, compañeros en su momento de la escuela, mis hermanos, primos, gente con la que convives mucho y tienes una relación muy cercana, terminan aprendiendo de ti ese tipo de cosas y terminan, como decimos, joteando contigo y se vuelve que hasta divertido, ¿no? Pero es muy diferente eso, por ejemplo, a cómo se usa el término puto. Aquí no vamos a tener filtros. Cómo se usa el término puto, por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando sí se está utilizando de una manera ofensiva o con cierta connotación homofóbica contra los jugadores. Entonces, ahí sí ya cambia el cómo se está utilizando el término, ¿no? Es contexto. Ahorita aquí, amigo, este podcast luego se presta mucho al albur. Ok. Y luego eso de que dices, sí, también es como de esas palabras, o sea, lo que tú quieres es que echarte al otro, ¿no? Ajá, entre hombres, ¿no? También se da. Ajá. O sea, de que también se llevan así bien y que dices, oye, tú, joto, ven acá o algo así, ¿no? Ajá. O sea, también depende cómo te lleves con la relación. Exacto, o sea, volvemos a lo mismo, el contexto, o sea, el contexto de tu relación. Si es en una discusión donde ya se está subiendo de tono la discusión y entra en ese tipo de palabras, ya no va con cariño, tache, ¿no? O sea, ya no va con juego, ya no va con cariño, ya está tomando otra connotación la palabra. Entonces, volvemos a lo mismo, siempre importa mucho el contexto. Ok. Entonces depende de cada persona y depende del contexto con que se diga, o con el cariño siempre que se diga, ¿no? Siempre. Es como cuando te lamentan, ay, te lamenté con cariño, ¿no? Algo así, ¿no? Ya ves que lamentas con cariño. Sí, es un juego y ay, vete por allá. Pero con cariño, ¿no? Sí. Amigo, para ti, bueno, ya que eres abiertamente, ¿qué fue lo más difícil para, como dicen, salir del closet? O sea, porque hay muchas personas que como que lo ocultan, lo llevan muchos años oculto, sí. Y no sé, por temor o no sé qué, no se dan, o sea, no se aceptan, porque es una aceptación, ¿no? Es todo un proceso. Y cuando hablo de un proceso me refiero a que es un proceso tanto para ti como persona, de descubrirte a ti mismo, de aceptarte a ti mismo, y con todo eso enfrentar al mundo, que no es sencillo, y menos conforme lo vas descubriendo, que regularmente es desde que estás muy, muy chiquito o en la pubertad. Pero también es un proceso, y creo que hay muchos lo perdemos de vista también como personas LGBT+. Es un proceso que también involucra a tu familia, involucra a tus seres cercanos, a tus seres queridos, porque también para ellos es un proceso de aprendizaje y de aceptación hacia ti. Porque vamos a hablar de mi caso, ¿no? Y por aquí yo creo que es lo más difícil eso, o sea, yendo a la pregunta concreta, ¿qué es lo más difícil de salir del closet? Quizás no para todos, pero podría apostar que para la gran mayoría de todos los LGBT+, es el miedo a enfrentar a tu familia, a salir del closet como tal, con los seres más importantes para ti, los más cercanos a ti, por miedo al rechazo, a la segregación, al aislamiento, a la pérdida de esas personas. Entonces, más que el miedo de salir y de decir yo soy así, yo creo que es el miedo a los cambios que eso implique. Entonces, porque desafortunadamente, y es un hecho, y por aquí traigo algunas cifras del INEGI, porque aquí vamos a hablar con datos.
Mientras no tengas otros datos, todo está bien. Como ya sabes No, quién, ¿no? qué horror, no. Aquí vamos a hablar con datos firmes. Hay una, ¿cómo se le llama? Datos del INEGI, un comunicado que sale a partir de 2021, me parece. Ajá. Con información acerca de precisamente la sexualidad y específicamente todo el... ¿Cómo se le llaman? La comunidad LGBT+. Y mira, hay unos datos ahí que dice: para aquella población LGBT+, que informó que el padre o su madre o ambos saben de su orientación sexual o identidad de género, se encontró que en términos generales se ha recibido aceptación, respeto o respaldo. Así lo señaló más del 80% de la población encuestada con orientación LGBT+, como identidad de género o trans. Entonces, alrededor del 80% de las personas que se encuestaron ahí con el INEGI hablan de que sí ha habido cierta aceptación. Eso es importante, me parece un dato importante. ¿Por qué? Porque hace unos años, 15 años, que tú y yo nos estábamos conociendo, que estábamos en la secundaria, simplemente yo creo que la perspectiva o el tema era completamente diferente y cómo se tomaba era completamente diferente. Y esto nos habla de que sí ha habido cambios, o sea, de que hacer esa visibilización de que hay más de una preferencia sexual, en este caso la heterosexualidad, de que hay muchas formas de amar y todas son válidas. Ha sido un trabajo de años y ha estado rindiendo frutos, ¿no? Sí, como que sea la mentalidad de las personas como que se ha abierto un poquito. Ha ido cambiando. No está cerrada. Porque yo me acuerdo hace tiempo que decían, ay, es que salió del closet y ya su papá lo corrió de la casa o algo así. Eso. Y ahora sí ya como que ha habido un poquito más de aceptación. Exacto. Y ya ves que ya aceptan bodas, o sea, en diferentes estados ya ha habido varias, Pues es la mayoría del país bodas. Que ya está. Pero antes no, antes era así, legalizado. penadísimo de que, ay, no, ¿cómo? Sí. Entonces ha rendido frutos todo este esfuerzo, toda esta visibilización, todo el trabajo de las familias, porque al final de cuentas todo parte de núcleos familiares, siempre teniendo esa como firme idea, o sea, todo parte de tus núcleos familiares. Y una familia no es papá, mamá, hijos, ya lo sabemos, o sea, la familia muchas veces es la familia que tú eliges, que tú formas, y nosotros como LGBT+, es algo que tenemos bien presente, o sea, porque muchas veces es eso, o sea, tu propia familia, desgraciadamente, hay rechazo, los corren, no vuelven a tener contacto, pero tienes, si lo vemos de una manera bonita de este lado, la opción o la ventaja de que tú mismo puedes crear a tu familia, ¿no? Con las personas que te van a aceptar como eres, que te van a amar tal cual eres y que te van a ver por quién y cómo eres sin filtros, sin rechazos, sin prejuicios, nada. O sea, la gente que esté cerca de ti así, eso al final de cuentas es la que más importa, es la que más va a valer siempre. Sí, al final de cuentas, sí, como dices, esa es la persona lo que vale. Por ejemplo, o sea, yo tengo años de conocerte, o sea, y siempre para mí fuiste una gran persona, o sea, no lo digo así, porque estemos en el Ajá, podcast. no, porque estamos en el podcast, no porque estemos escuchando a persona. No, porque estemos en tu podcast. Pero, o sea, como te dije hace rato, o sea, siempre fuiste como que algo, pues para mí como una ayuda emocional. O sea, en la secundaria fuiste mucho ayuda emocional. Y no, o sea, no porque fueras gay o homosexual, o sea, no te íbamos a decir, ¿sabes qué? No, para allá. Sino al contrario, o sea, yo juntaba contigo, me platicaba contigo y nunca pasaba nada. Al contrario, yo te tenía envidia. ¿Por qué? Porque todas las mujeres se juntaban contigo. Sí. O sea, tenías muchas amigas. Sí. O sea, decían, no, pues qué suerte Sí. de acá. De La reina de la secundaria. O sea, ¿no? No, para nada, al contrario, muchas gracias, sabes que el cariño es mutuo, siempre ha sido mutuo, tanto para ti como para tu familia, porque volvemos a lo mismo, o sea, así como te vas a encontrar, y es un tema que vamos a tocar más adelante, con gente que no te va a querer por quién eres, vas a encontrar gente que va a hacer todo lo contrario, que te va a querer, que te va a respetar, que te va a cuidar, te va a valorar por quién eres justamente, ¿no? En este caso tu familia, tu hermana, amigos, tu mamá, tus amigos, hicimos un circulito lindo, siempre con mucho respeto, cariño, y son gente que vale y que se queda contigo y que te hace ver que no todo es malo, ¿no? Y siempre va a haber alguien bueno en el camino que suma a tu vida lejos de restar, ¿no? Entonces, hablando de la secundaria, estuvo el caso contrario, ¿no? No sé si recuerdas un compañerito por ahí, a ver si no está escuchando el podcast, se llama Yonka,
Es trailero. Sé que es trailero. Ya lo... Sí, sé que es trailero, sabía. pero no escucha el podcast, estoy seguro. Bueno, lo tengo en Facebook, ahí va a ir el cambio, va a ir la historia. No es tan Un culto día, para escuchar. un día saliendo de clases, a pesar de que tenía a todos ustedes de amigos y que creo que la secundaria fue la etapa más bonita de la Sí. de mi vida, o de las etapas más bonitas de mi vida, porque en realidad todo era como perfecto, calificaciones, beca, amigos, todo era muy sano, muy Bueno, bonito. tú porque estás en cuadro de honor, por Bueno. eso, o sea, eras hasta de la escolta y eso, o sea, no, por eso. Entonces, pero pasó un día que igual, o sea, sin deberla ni temerla, o sea, por el hecho de ser gay, porque obviamente siempre se ha notado, o sea, no es algo que puedas ocultar tan fácilmente. Iba saliendo de clases y de repente yo ni lo conocía. Salgo y así como salgo voy a rebotar contra una pared porque chico me acomodó un aventón y ya iba, o sea, yo no iba a alcanzar a ver el puño en cámara lenta como iba derechito a la cara. ¿Cómo pude correr? Yo no sé, pero me eché a correr y llegué a donde estaban las perfectas. Ujú. Ya, así como que toqué base, me quedé y ya él no pudo entrar, ¿no? Entonces, y después pasó, ¿no? Al siguiente año, después de que se dio el problema, sus papás fueron, los míos fueron, le hicieron que me ofreciera disculpas y demás. Al siguiente año nos tocan el mismo salón. Sí, me acuerdo, fue en tercero, ¿no? Entonces, sí, en tercero. Pues yo también estaba Y ahí con ustedes. entonces nos tocan el mismo salón y terminamos siendo amigos. Y de ahí para acá, o sea, la relación ha sido sana, así, porque ya pasó lo que no había pasado antes. O sea, él tenía una imagen, un prejuicio, una idea acerca de mí, que simplemente por ser quien era, pues dijo, pues va el puño a la cara, ¿no? Ahorita que mencionas, amigo, perdón que te rompa, bueno, también es una idea de los papás, ¿no? Luego los papás dicen, no te juntes con él porque te vas a enfermar o te vas a contagiar, tomándolo como una enfermedad. Siempre. O sea, y no es una enfermedad. Sí. Bueno, de genética a lo mejor no, pero no es una así como tal enfermedad, como una gripa, una tos, no. No, pues es así. algo que estornudes y O sea, no te es COVID. contagia, o sea, no. Pero... Cada quien tiene sus gustos ya definidos muchas veces. Exacto. A veces hay una etapa en secundaria o en esa edad, más o menos adolescencia, que dudas, ¿no? Sí. Hay mucho, bueno, conozco mucha gente que duda. O sea, de que me gustan los hombres, me gustan las mujeres o algo así, pero no es una enfermedad. No, O sea, no, muchos para papás nada. te decían, no te juntes con él porque no te vayas a volver así. Se supone que hay teorías de que sí, en efecto, o sea, como todo lo que tú eres tiene una marca genética. Pero, en realidad, pues, no, y durante mucho tiempo se consideró así, o sea, que era una enfermedad, que era un trastorno mental, y de hecho no fue hasta como por los 80, si no estoy mal, alguien Ajá. corríjame si tienen el dato, que 80s, 90s, que salió de las enfermedades mentales. O sea, en realidad es relativamente reciente que la quitaron de las enfermedades mentales. Porque nunca fue una enfermedad, o sea, simplemente es pues un ser, o sea, y lo ves en los animales, o sea, desde en la fauna silvestre, se ve, o sea, es algo que ha estado presente y obviamente tiene que estar presente también en los humanos. Entonces, pues es algo natural, sí, pero mucha gente sigue sin verlo. Y volvemos a la parte de los datos. Todas esas ideas muchas veces son infundadas, pero todo parte del desconocimiento, de la desinformación, de la ignorancia. Entonces, en la medida que tratas a personas así, como pasó con Yonka, por ejemplo, Ujú. que una vez que me conoció y le empecé a pasar respuestas de exámenes y formamos una amistad y demás, te das la oportunidad de conocer a la persona y te das cuenta que no hay nada mal, o sea, simplemente es una forma más de ser. Deja, o sea, ni Sí. le vas a tirar la onda, ni mucho, o sea, no. No, O sea, para no, nada, no. o sea, entonces, es lo mismo, ¿sí? Es cuestión de la mejor herramienta ¿sí? que tenemos siempre para enfrentar algo es la información, ¿sí? Fundamentos. Y ahí entra algo que vamos a tocar más adelante, que está aquí en la lista de La guía, es la de guía. temas, nuestra Es guía, la guía. que es mi muletilla, perdón, el cuando se me va el hilo, que es la parte de la religión. Muchas veces la bandera de la religión, la bandera de la fe, termina siendo tan distorsionada, tan corrompida, que se pierde completamente esa parte del amor al prójimo, el respeto al prójimo y demás, y la usan como arma para justificar el odio, el acoso, la violencia, la agresión contra las personas que supuestamente van contra lo que marcan la religión, ¿no?
Pero volvemos a la otra parte, o sea, si te informas, si te documentas, si investigas, si te vas también por la parte científica que no tiene por qué estar peleada justamente con la religión, pues vas a obtener más argumentos para poderte hacer de un criterio propio y darte cuenta de que en realidad, pues todos tenemos derecho a ser tal como somos, hay muchas formas de amar y al final de cuentas todos venimos aquí a tratar de ser felices, ¿sí? A tratar de dar lo mejor que tenemos y tratar de ser felices y hacer felices en la medida que podamos a los que nos rodean. Y dejar una marca, ¿no? Así bueno, yo veo así, ¿no? Dejar una marca, ¿no? Exacto, en los demás. Por ejemplo, ahorita estamos dejando una marca, amigo. Exacto. No sé cuánto vaya a durar el podcast, pero ya está en las redes. En las redes va a estar ahí, ya cualquier cosa. Tu bisabuelo fue una tal. Escúchalo, ahí tiene un programita ahí, puedes escucharlo. Exacto, tu marca, tu huella, un recuerdo para la posteridad. ¿Y qué opinas, amigo, de la discriminación? Porque luego muchas veces son muy discriminados, ¿no? Sí, ahí sí, ¿A ti te ha pasado? Yo supongo que sí, ¿no? Todos, o sea, yo podría apostar que todas las personas LGBT en mayor o menor medida hemos sufrido de discriminación o acoso o agresiones o violencia en algún punto de nuestras vidas, en mayor o menor medida, pero todos lo hemos pasado. Justamente por esto, por la desinformación y las ideas que desafortunadamente se van sembrando de generación a generación, como decías, ¿no? O sea, un niño te puedo apostar que jamás va a nacer con ideas de este tipo. O sea, son ideas que se adoptan en tu entorno familiar, en tu entorno sí, están pasando de generación en social, generación. A final de cuentas. Y de ahí se siembra la semillita de la idea y se termina replicando, ¿no? Y ya va a ser trabajo de la personita más adelante, con base en la información y las experiencias de vida que tenga, ir cambiando esas ideas que desgraciadamente les siembran, sí, ¿no? Ahorita como dices que de familia en familia. Yo una vez tenía así unos amigos, bueno, me juntaba así en la cuadra y una vez me dijeron Joto. Y yo llegué con mi abuela, es que me dijo Joto. ¿Qué es eso? Yo no sabía, o sea, como niño no sabía. Exacto. Me dice, no, es que es una persona que está malita. Así de, bueno, ya como niño te quedas con esa idea, ¿no? No, es que estás malito, ¿no? Y ya eso, ya después vas así como que... Lo relacionas con algo negativo. Y ya después, bueno, cuando ya te das cuenta y investigas, pues dices, no, es que no está mal. O sea, nomás es un gusto, pero no es más allá. O sea, ni se te va a contagiar ni nada, o sea, no pasa nada. Es correcto. Mira, hablando de discriminación, volvemos a los datos, a los hechos. Según la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género en DISEG al 2021, con datos hasta abril de 2022, este es lo que te platicaba, un proyecto estadístico desarrollado por el INEGI con el objetivo de obtener información sobre la población de a partir de 15 años hacia arriba, respecto a lo relacionado particularmente con sus características sexuales, orientación sexual e identidad de género. Ajá. De acuerdo con esto, aquí tenía el dato, el 64.9% de la población LGBTI+, reportó, se reportó a sí mismos como solteros, y alrededor de... bueno, porque aquí vamos a tocar un tema. Hay algo ahorita que anda muy en boga, que le llaman la parte de los privilegios. Es muy cierto, es algo real. O sea, una persona que un chilanguito promedio como yo, por ejemplo, no va a sufrir el mismo nivel de discriminación ni con la misma intensidad ni en las áreas de la vida que sufre una persona indígena, que además de ser indígena tiene o es LGBT, ¿sí? O una persona afrodescendiente que es LGBT. Una persona con distintas capacidades, como sordera o capacidades motrices, que además es LGBT. O sea, todos esos factores todavía suman más a que estés más expuesto a actos de discriminación. Y ahí viene el dato que Perdón, amigo, pero es que México es un país muy discriminatorio. Es un país machista y discriminatorio. Porque de cualquier cosa, o sea, no nomás porque seas gay, o sea, también por el equipo que le vas, el color que te gusta, o sea, por todo te andan criticando. Si ganas más, te superas, también están. O sea, es como dicen el frasco de los cangrejos, no sé si te acuerdas de esa. Exacto. Ajá, o sea, es así México. No somos por eso yo creo primer mundo, porque no jalamos todos parejo, ¿no? Pero sí por todo te discriminan, amigo. Exacto. Entonces, bueno, te decía, de esta encuesta hicieron también los datos y
La gran mayoría reportó entonces en algún momento de su vida haber tenido discriminación en algún tipo. Y la discriminación va desde todo, o sea, desde un rechazo como tal para segregarte, segmentarte, aislarte en tu entorno familiar, en tu entorno social, en el entorno laboral, restarte oportunidades, hacer diferencias en el salario. O sea, el acceso que tienes a servicios de salud también, o sea, afecta en todas las áreas y es un problema de verdad que se tiene que atender, que se tiene que solucionar y que se tiene que erradicar principalmente, pero eso no va a pasar hasta que la mayoría de las personas, volvemos a lo mismo, tengan la información necesaria para poder corregir para ese tipo chip, de... ¿no? Exacto, para cambiar el chip. Amigo, ahorita que le estamos preguntando de eso, ¿qué es un buga, amigo? Yo la primera vez que escuché buga, yo me sentí así como que discriminado. Como la vez que te dijeron, no sabías qué era. No, porque es fuerte la palabra, no, buga, sí suena muy fuerte, así como que algo despectivo. No sé yo si es algo despectivo o no. Ok, mira, esta tiene una... Yo diría que buga ya es hasta una palabra que viene de salida ya. Porque en realidad ahorita ya el homólogo moderno sería lo que ahora llaman los FIFAs. FIFAs. Es una forma también como de fútbol, la... Ah, correcto. Es una forma en la que la comunidad LGBT hace referencia a una persona heterosexual. Entonces, en su momento, la palabra buga se derivaba de la época del porfiriato. Porque en ese entonces había un restaurante ubicado ahí por Zona Rosa, justamente llamado Bugambilia, ¿sí? En el cual, y esto es en Ciudad de México, para los que nos escuchan de otro lado, es en Ciudad de México. Y entonces, en esa época, era un restaurante de mucho prestigio, al cual no podían ingresar personas, tenían como muchas reglas de etiqueta, pero específicamente también hacían referencia a que no podían entrar personas homosexuales. Entonces... solamente personas que aparentaban ser decentes en aquella época, a los estándares de aquella época, podían ingresar al restaurante. De ahí las personas les empezaron a decir buga, específicamente. Ay, Dios mío, ya se fue. Ya me pasó lo que a Lolita. Ya se fue. Les pasaba, les empezaron a referir a las personas como bugas para referirse a los heterosexuales. Pero no nada despectivo. O sea, es por el nombre del restaurante. Pues no era una forma despectiva, pero quizás sí de burla, de juego, de referirse a las personas heterosexuales. Sí, porque cuando lo escuché me sentí insultado, ¿no? Dije, buga, me sentí así como que ay. No, y el homólogo ahorita sería básicamente el FIFA, porque en su mayoría los heterosexuales que son aficionados al fútbol son los que juegan los videojuegos de fútbol o se ven atraídos por los partidos de la FIFA y todo eso. Entonces, el homólogo moderno podríamos decir FIFA. Que es, si te dicen un día, ay, pinche FIFA, están diciendo que es como si tengan pinche heterosexual y hasta ahí, se acabó. No hay más. Es una palabra como de juego hasta cierto punto. Otra pregunta, amigo. Los gays son muy festivos, mucho color, muchas cosas así de... Y esto se ve más en el desfile, ¿no? Correcto. Colores, la bandera simplemente, así los 6 colores. Y ya le agregaron como unos triangulitos más. Es correcto. La bandera en sí es una representación más de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Diversidad, o sea, de todo lo diverso que es la comunidad y la sociedad en sí. Porque a final de cuentas, la heterosexualidad también es una preferencia sexual, al igual que lo es el lesbianismo, al igual que lo es la homosexualidad, bueno, en este caso los gays, y cada una de las letras que platicábamos al inicio del podcast. Es una franja, ¿no? Sí, ¿no? Es correcto, es una forma de todas las que hay en la diversidad, y eso es justamente lo que hace referencia a la bandera con todos sus colores, diversidad. Oye, mira, fíjate, amigo, ahora yo trabajo haciendo banderas, y antes eran 6 colores. Y ahora ya tiene más, o sea, ya... Correcto. Cada vez me se va agregando más. Hace poquito se agregaron unos como triángulos. Ajá. Que es rosa, café, blanco, rosa, negro. Azul cielo, negro y café, me parece. Café. Y un circulito tiene una silueta de un círculo. Es correcto. Que hacen referencia justamente a las personas intersexuales, transexuales. Sí, todo lo que se va... y lo que se ha ido sumando en el acrónimo, se vea reflejado también
En la bandera. Yo hasta dije, ay, se pasan, ya cada vez la bandera es más difícil de hacerla. Antes era más fácil, hacer rayitas y ahora ya con triángulos y no sé qué tanto. Pero es bonito, porque al final de cuentas es una forma más de buscar esa representación o esa visibilidad de la que hemos estado platicando. ¿Y por qué ¿no? las relaciones es con colores? Con alegría. Okay. Sí, es cierto que es todo alegría, todos son colores. Exacto, es una manera de representar, además de la diversidad, la alegría, la libertad de ser, la libertad de amar y lo que platicábamos, o sea, todos tenemos derecho a ser felices, ¿sí? Siempre que no afectes a terceros, que esté dentro del marco legal, hablando de las cuestiones de pedofilia y cosas así, que es un hecho que sí se llegan a ver, pero también en cuestión de religión, o sea, no es exclusivo, es como las cuestiones de tabú, ¿sí? Hay marcas que se quedan y que es muy difícil quitarlas, ¿sí? Y así como critican muchas veces y justamente otra vez la parte religiosa señala, y religiosa hablo extremos religiosos, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, todos los extremos son malos, ¿sí? Entonces la parte extrema religiosa que señala a las personas con diversidad sexual, que de enfermos, acosadores, pedófilos y cosas así, no se dan cuenta o pierden de vista que también en la parte religiosa hay muchos casos de pedofilia, de incesto, de cosas que sabemos por demás que están mal, ¿sí? Entonces no es exclusivo de un sector y eso también se ve en personas heterosexuales, en el día a día salen las noticias. Y es una marca, y son cosas que están mal y que tienen que cambiar, pero tienen que cambiar para todos, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de la bandera, sí, es lo que se quiere representar, alegría, felicidad, la diversidad del ser, la diversidad sexual, la libertad de ser quien eres, cómo eres, y a final de cuentas, ¿a qué te lleva eso? A ser una persona feliz, ¿sí? A ser una persona plena, que está contenta consigo misma y que tiene relaciones sanas. ¿Y eso qué es? Pues felicidad a final de cuentas, ¿no? O sea, color es felicidad. Fiesta. Sí, correcto. Hablando de la marcha específicamente, se celebra cada 28 de junio y aquí en México en el último sí es el último fin de semana, ¿verdad? De junio. Penúltimo fin de semana de junio. ¿Qué pasa? Todo esto derivó de unos hechos en 1969 en Nueva York, en Stonewall. Hubo una protesta, se armó ahí un pleito en un bar, que era de los pocos espacios que entonces, imagínate, en el 69, tenían las personas de la comunidad LGBT en Nueva York. Llegan policías a hacer detenciones arbitrarias y entonces las personas que estaban en el bar, lejos de dejarse, se defienden y se arma toda una revuelta. Al día siguiente y en los días posteriores empiezan a haber protestas por todas las personas detenidas, agredidas, golpeadas que hubo en ese momento, y estas marchas se empiezan a replicar en otras partes del mundo posteriormente. Después llegan a México. En México la primera fue el 26 de julio de 1978, o sea, ya estamos casi hablando de los 80, o sea, relativamente cerca, o sea, no tiene mucho de que fue la primera en México, y fue durante la marcha en el aniversario de la Revolución Cubana. Alrededor de una treintena de personas homosexuales que se identificaban como homosexuales marcharon con el Frente de Liberación Homosexual de México. Ahorita que dices eso de la marcha, amigo, tengo ahí un punto. Por ejemplo, ustedes, la comunidad LGBT pide igualdad. ¿Por qué ustedes tienen una marcha y por qué los heterosexuales no tienen una marcha? Porque también los heterosexuales yo he visto que los discriminan. Correcto. Entonces, ¿por qué los heterosexuales no tienen una marcha? No, aquí ahí vamos a hacer una diferencia. Los heterosexuales no tienen... Cuando hablamos de discriminación o de segregación o de violencia o de agresiones, estamos hablando que son situaciones que se dan por el mero hecho de ser quien eres, por el mero hecho de tus preferencias, que te restringen o te limitan por el hecho de ser quien eres, nada más, ¿sí? A lo largo de la historia, las personas heterosexuales, o que se han mostrado como heterosexuales, difícilmente, sí, pues en muy contadas ocasiones, yo diría, si no es que nunca,
han tenido agresiones o han tenido discriminación o limitaciones en su trabajo o a servicios de salud o de educación, o su propia vida ha estado en riesgo por el hecho de amar a quien quieren amar, por el hecho de ser quien quieren ser, ¿sí? O por la preferencia sexual que tengan, ¿sí? Eso es específicamente lo que hace la marcha, o para lo que estaba enfocado la marcha en un inicio. Ahorita ya es más como sí se siguen buscando lo que se buscaba al inicio, que es el hecho de exigir derechos, exigir servicios de salud, exigir igualdad, respeto, que la parte legal considere a las personas LGBT+. Todo eso se sigue exigiendo, es lo que se exigía desde un inicio, o sea, que hubiera una igualdad de verdad en cuanto a los derechos que tenían las personas, o siempre han tenido las personas heterosexuales, ¿sí? Uh-huh. Por eso no podemos hablar de que hay ha habido discriminación hacia los heterosexuales, o que tenga que haber una marcha de los heterosexuales, porque ellos, desde un inicio, por ser la norma, por ser lo normal, por ser lo común, siempre han tenido acceso a todo ese tipo de derechos, legalidad, ¿cómo se llama? Servicios de salud, educación, todo lo que platicábamos, ¿no? Entonces, no hay tú como heterosexual no tienes la necesidad de salir del closet a decir a quién amas, ¿no? No tienes la necesidad de decirle a tu mamá, híjole mamá, ¿qué crees? Que estoy enamorado de una mujer. Y que se arme todo un drama y una revuelta y tengas el miedo de perder a tu familia, a tus amigos, por el hecho de ser quien eres, ¿sí? O sea, un heterosexual no podemos decir que tiene discriminación o que ha sufrido discriminación por ser quien es, ¿sí? La marcha busca eso, la marcha exige eso, ¿sí? Igualdad, respeto, acceso a todo lo que ya platicábamos. Entonces, con el paso del tiempo, la marcha, sí, ahora ya no nada más exige eso, celebra los triunfos que se han tenido, como el hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya sea un hecho en casi todo el país, si no es que todo el país ya, ahí sí no tengo el dato actualizado, tache, es la parte de que tenemos servicios o acceso a medicinas específicas, por ejemplo, para las personas que tienen VIH y demás. Con este gobierno no, evidentemente, pero hasta hace poco sí había como un suministro constante de medicamentos, regular de medicamentos, de atención médica, a educación, a todas esas partes que integran tu vida social, personal, a las que tienes derecho como persona simplemente. Y aquí ese dato sí lo traía. Se supone que las personas LGBT, como todos los demás, tenemos derecho a la vida y a la integridad personal, la igualdad y no discriminación, el acceso a la educación, la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos, a trabajar en un entorno laboral favorable, a la seguridad social, que por ejemplo era algo que no tenías. O sea, hasta hace poco tiempo, si tú tenías una relación a partir de 3, 5 años, pues ya podías poner bajo ciertos, no sé, formatos, no sé cómo llamarle, de matrimonio o de unión libre o de lo que tú quisieras, a tu pareja como heterosexual, ¿sí? Y darle todos los derechos que le corresponden de seguridad social, sí, como acceso a la salud, a vivienda, créditos de vivienda, lo que tú quieras, a tu pareja. Las personas LGBT estamos completamente fuera de ese marco legal. Entonces podías llevar 90 años con tu pareja y no se iba. Y si te morías, pues lástima por el otro, porque ni pensión, ni vivienda, ni acceso a la salud, nada, ¿sí? Son cosas que han ido cambiando y que tú como heterosexual no tuviste que luchar por ellas. Ya estaban puestas ahí para ti. Para las personas LGBT no, ¿sí? Entonces esa parte de discriminación y de segregación social o de vacíos legales que no consideran esta parte de la diversidad, que son las que se exigen a través de la marcha y de las protestas y de los reclamos y de exigir visibilización. Ajá. Tienes derecho, volviendo a lo mismo, a la seguridad jurídica, ¿sí? Que la ley también esté de tu lado, al reconocimiento legal de tu identidad de género o concordancia legal de tu identidad sexogenérica. Ajá. Al libre desarrollo de tu personalidad, al matrimonio, a la adopción de menores. Tienes derecho a hacer una familia, ¿sí? Aunque peguen el grito los de extrema religión,
tienes derecho a formar una familia, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, no el hecho de que seas una persona LGBT no te hace un pervertido, un dañado mental, o sea, no un delincuente, ¿sí? Tienes derecho a formar una familia si es que así lo deseas, y la ley te tiene que dar los fundamentos, la parte legal, para que puedas hacerlo, y nadie te puede decir que no, ¿sí? Tienes derecho a vivir libre del acoso policíaco y social. Tienes derecho a la justicia, a servicios funerarios dignos, etcétera, ¿sí? En sí, el Estado es quien tiene que estar obligado, en virtud del derecho internacional, a proteger los derechos de las personas LGBT+, a la vida, a la seguridad de la persona y a no ser sometidos a torturas o a malos tratos, porque recordemos que en países como los de Medio Oriente, incluso el ser una persona con preferencia sexual diferente a la heterosexualidad te puede costar la vida. Está penado. ¿Sí? Estás penado de sentencia de muerte o torturas. Entonces, un país como México, que tiene acuerdos internacionales y demás, es el Estado quien tiene que procurar que tú, como persona, independientemente de la preferencia sexual que tengas acceso a todo ese tipo de derechos. Sí, ahorita que dices eso de los países, es cierto, en Israel, en esos países de allá, está penadísimo eso. Mucho. O sea, hasta te matan, triste. O sea, por eso. Ajá. Es muy triste, porque no debería ser, o sea, ¿en qué año estamos? Y hay gente que sigue perdiendo la vida por el simple hecho de ser quien es. Ajá. ¿Sale? Una pregunta, amigo, de ahí de ahorita que hablas del desfile, ¿alguna vez has ido al desfile? Sí, muchas veces. Y luego no se te hace así como, bueno, yo una vez fui y se me hizo como que raro ya, mucha gente, pero ya muy, no sé, muy raro. Mira, personas así ya muy exageradas, con carrilla, casi semidesnudos, o sea, eso, o sea, quieren respeto, pero pues, respétate un poquito, ¿no? O sea, yo digo que no es la forma adecuada de exigirlo, ¿no? O sea, porque sí hay gente que sí va bien y todo eso, pero hay gente que dices ya va muy exagerada, ¿no? ¿Sabes de qué va de la mano esa parte? No sé. Originalmente se habría considerado como una protesta contra la libertad sexual, ¿sí? El hecho de mostrarte, dicen, ¿no? O sea, mi cuerpo no tiene morbo, el morbo lo tienes tú al cómo me veas, ¿no? O sea, yo puedo, no sé, un ejemplo, las playas nudistas en México, o los extranjeros que vienen a México, y ellos en sus playas están acostumbrados a estar sin nada, ¿no? Las boobies al aire, las pompis al aire, y no pasa nada, o sea, hay otro tipo de cultura, ¿no? De cómo ves al cuerpo de otra persona. Podría tomarse como cierta forma, como una protesta contra la libertad sexual. Es un hecho, sí, que también hay personas, y no lo vamos a poder negar, que confunden la libertad con el libertinaje. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces ya el hecho de que, pues encima de salir desnudo, vayan teniendo prácticamente relaciones en plena marcha, o haya cosas que ya salen como de contexto, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Que sí pueden llegar a ser muy fuertes, y más porque a veces hay luego niños. Ajá, exactamente. Ahí sí, en ese sentido, sí yo podría decir que, híjole, hay cosas que no necesariamente pueden ser bien vistas, ¿no? En cuanto a los atuendos, mira, volvemos a la parte quizás de que es una festividad, dejó de ser ya una marcha meramente de protesta, para convertirse en algo ya más también de fiesta, en efecto, y se puede, creo que se vale, para festejar los triunfos, ¿no? Lo que se ha logrado hasta ahora. Y hay más representación, volvemos a la parte de que en las TES, por ejemplo, están incluidos travestis, transexuales, transgénero, y en la Q está la parte queer, que habla de, a lo mejor no cambias tu imagen, pero sí hay una imagen como más femenina, o bueno, en el caso de las mujeres más masculina, o la parte de las drags, que igual, o sea, todo es exagerado, y es a final de cuentas solamente una imagen que suma a la festividad, ¿no? O sea, al carnaval a lo mejor en el que se ha convertido un poco, en la parte de festejo. Yo no lo veo tan mal, lo único que sí criticaría de repente es como la parte de los desnudos, o la parte como de sexo ya en vías públicas, más que nada porque pues en efecto hay que cuidar, o habría que cuidar la parte familiar que tiene también la marcha, ¿no? Porque muchas veces no solamente van las personas LGBT, muchas veces logras o tu propia familia, tus propios amigos deciden acompañarte pues
como eso, o sea, como un apoyo para ti al ser una persona LGBT más, y lo vemos como lo ven, como una parte de convivencia sana, de convivencia en familia. Y de repente pues, se pierde entre el alcohol, no dudaría que de repente hubiera drogas, la parte que hablamos ahí de desnudez y de sexo en vías públicas. Entonces ahí sí siento que hay personitas que empiezan a confundir libertad con libertinaje, y son cosas que se tendrían que cuidar. Sí, porque ahorita que dice sexo, así, si yo salgo y tengo sexo, obviamente va a parar la patrulla, me va a llevar detenido. Exacto. Y ahí como por el desfile, como hay muchos y no se los pueden llevar, por eso lo hacen. Que tendría que ser parejo, ¿no? Ajá. O sea, a tanto... Eso sí pasa, más cotidianamente podría decirlo, o sea, que todavía hay casos en que si unos policías, con tal de soltar la mordida, ven a una pareja LGBT, es más común que los detengan a ellos por el hecho de ser, o justificando supuestamente faltas a la moral, y difícilmente van a agarrar a una persona, a una pareja heterosexual por la misma razón, ¿no? Pero hablando específicamente del día de la marcha, pues sí hay cosas que a lo mejor no se deberían de ver. Que sí deben de cambiar un poquito, ¿no? Sí, un poquito, tener ¿no? un poquito de cuidado ahí. Yo también no estoy muy de acuerdo en esa parte. A lo mejor si alguien escucha de la comunidad LGBT estos comentarios, se va a atacar. Es a nivel personal el comentario, porque es un hecho, o sea, son cosas que pasan, no nos vamos a engañar. Son cosas, yo lo he visto en las ocasiones que me ha tocado ir a la marcha. Y pasa en cualquier modo, ¿no? O sea, me ha tocado muchas veces, en ocasiones que yo iba solito y iba por el simple hecho de ver, ¿no? De la fiesta, a tomar fotografías, y tomé fotografías muy bonitas que en algún momento publiqué. En otras ocasiones por el hecho de ir con tu familia a festejar, a vivir el Pride, ¿no? La experiencia, morbo, ¿no? O sea, de ver qué, o sea, por vivir la experiencia, también, o sea, vivir la experiencia de la marcha, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras? Otras veces resulta que se presenta tu artista favorito y también es lo que te motiva sí, ya llevan artistas, ¿no? a ir a la marcha. Creo que Gloria Trevi ha estado, ¿no? Varios artistas, ¿no? Ha estado Faye, ha estado Gloria Trevi, ha estado ¿quién más? Pues no sé, muchos. Pero, por ejemplo, ahorita hay un problemilla por ahí que estaba surgiendo con los de la marcha, porque resulta que como lo mismo, con el tiempo todo se va tergiversando, empiezan a manosear las cosas y empieza a haber intereses cuando ya empieza a pegar más, cuando empiezan a adquirir más fuerza las cosas, empiezan a meterse intereses políticos, intereses económicos, y de entrada pues muchas marcas ya se sumaron, ¿no? O sea, este mes todas las marcas son LGBT, todas las marcas son arcoíris y demás. No lo veo mal, digo, a final de cuentas es parte de representación, dices, órale, va, no pasa nada. Pero hay un problema, por ejemplo, hasta donde estaba enterado yo, con los dirigentes de la marcha en Ciudad de México, porque resulta que cobran, y es algo que yo no sabía, por los carros que van, y son precios de hasta $1,000,000, creo. Entonces, dependiendo de quién abre, o si vas hasta el final, el tamaño del carro y demás, o sea, son precios, y el punto es, ¿y ese dinero qué le están haciendo? Sí. ¿Desde cuándo se está cobrando? ¿A quiénes invitas? Por ejemplo, apenas el año pasado también se armó un caos, porque es ahí donde dices, no puedes ser parte de la comunidad LGBT y con tal de generar controversia, con tal de generar morbo o de tener una ganancia económica o algo así, están invitando gente a una marcha que se supone que está buscando igualdad, todo lo que ya platicamos, y meter a gente que expresamente se ha demostrado como personas homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas y demás. El año pasado fue a Alfredo Adame, creo, me parece, ¿no? Y él siempre ha sido súper homofóbico. Sí, sí, sí. O sea, de hecho creo que ni a su hijo le habla por ser LGBT+. Y lo invitan a la marcha. Este año igual andaban invitando a los del programa Hoy, me parece, cosas así. Y dices, ok, se vale invitar. ¿Qué estás haciendo o qué estás sumando o qué propuesta estás teniendo, qué parte estás dando de visibilización y demás? Mientras sume, adelante, está perfecto. Pero si no, por ejemplo, con el caso de Adame y de cuestiones así, dices, también no puede ser tan incongruente y descuidar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué fue? No, se llevó la buchada de su vida. Se llevó la buchada de su vida porque nadie lo quería ahí. Y terminó enojado y diciendo un montón de cosas en contra de la comunidad. Entonces, pero Alfredo Adame está en contra de todos. Bueno, realmente en contra de todos. Ya. No sé ni por qué lo sacamos al tema aquí, nada más fue para dar un ejemplo, pero sí, no, o sea, hay cosas que sí se tienen que corregir, ¿no? O sea, sí. Tiene cosas buenas, sí,
Siento que es necesaria, sí, para continuar teniendo visibilización, pero sobre todo yo siento que debería de seguir siendo una marcha, antes que una fiesta, seguir siendo una marcha donde continuemos con las exigencias, porque todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? Simplemente ahorita la cuestión del desabasto de medicamentos, que es generalizado, pero pues también incluye a los medicamentos que se utilizan para combatir el VIH o prevenir las infecciones en parejas serodiscordantes o cosas por el estilo. Son cosas que tienes que exigir, es el espacio que tienes para hacer la exigencia y que se tendría que estar utilizando para eso antes que para una fiesta. Pero digo, bueno, no creo que cambie. Se vale seguir festejando la parte de lo que se ha logrado, pero sí hay mucho trabajo que hacer todavía. Oye, amigo, ¿qué es de cierto que los que LGBT tienen más parejas? Porque luego dicen, es que anduvo con él y luego anduvo con él, luego con él y con él. O sea, ¿a qué se debe? ¿Son más abiertos o qué se debe? O sea, porque ahí sí, yo he escuchado bastantes que sí, Bueno, mira, siento que volvemos a la parte de la estigmatización, de las generalizaciones. Sí es un hecho que las personas LGBT tienen pues una apertura sexual o a su vida sexual. ¿Cómo decirlo? Ni siquiera sé cómo plantearlo. Tienen mayor libertad sexual, o sea, son más abiertos en ese sentido, sí. Pero creo que las personas heterosexuales también lo tienen, simplemente que no se habla tanto de eso, ¿no? O sea, aunque de este lado también hay la cuestión, por ejemplo, de que con la tecnología se han desarrollado apps para el ligue, para parejas, encuentros casuales, cosas así. Llamemos Grindr, llamemos Tinder, llamemos Scruff, ¿qué otras había? No sé, hay varias. Sí, ¿sí? Hasta en Facebook ya te lo dice. Facebook, consiga su pareja ideal, así de... No vamos lejos, Facebook ya te lo dice, ¿no? Y digo, el que quiere en cualquier lado, o sea, Twitter, Instagram, en cualquier lado lo vas a poder utilizar para buscar lo que quieres, para encontrar lo que estás buscando, ¿no? Simplemente, y aquí está en el temario, el último vagón, ¿no? No vamos lejos, o sea, sí es un hecho que sí hay como una vida sexual, a lo mejor eso sí podemos decirlo así, hay una vida sexual más activa. Podría ser, sí. No tengo datos, pero tampoco, como dicen, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. A lo mejor sí hay una vida más sexual activa, o a lo mejor andamos en los mismos niveles, pero hay más apertura a hablar de lo que se hace, ¿no? O sea, sin tanto tabú, sin tanta vergüenza de decir, pues sí, estuve con fulanito, estuve con sutanito, y no pasa nada, ¿no? O sea, es parte de lo de motivar el hecho de decir, pues, es tu vida, disfrútala, solamente cuídate, ¿no? O sea, si vas a hacer las cosas, siempre que sea con cuidado, con responsabilidad, algo consensuado y pues algo sano siempre. Ahorita que eso se me ocurre, amigo, por ejemplo, los heterosexuales, pues está a riesgo de embarazar. Aquí en la homosexualidad no hay riesgo de embarazar. O sea, ¿no será también eso? O sea... Podría ser a lo mejor un factor sí, que te... O sea, como hetero dices, ya la embaracé, ya es un hijo de toda la vida, ¿no? Y pues en la homosexualidad no hay tanto ese caso, ¿no? De embarazar. Pues sí, podría ser un factor a lo mejor que te envalentone más, ¿no? Para decir, pues va, órale. Al final de cuentas no va a pasar nada, no va a acabar en bebé. Ajá. Pero, no sé, o sea... A mí se me ocurre no creo que sea algo el factor determinante para que tengas una vida una vida sexual más o menos activa, o sea, no creo que sea por ahí. Más bien siento que el tiempo, la tecnología ha cambiado y a diferencia, por ejemplo, de nuestros papás, nuestros abuelos, tenemos muchísimos más espacios y muchísimas más herramientas para poder buscar desde un encuentro casual hasta una pareja formal, ¿no? Entonces, yo más siento que va por ahí, o sea, tienes más acceso a opciones, ¿sí? Y habrá quien tome todas las que tenga o tenga la capacidad o las ganas de tomar todas las que tenga. Ya vemos quienes nos reservamos un poquito más, nos dices, con este sí, con este no. Más selectivo, te limitas un poquito más, ¿no? O sea, también depende mucho de la persona. Hay personas que, pues, no, o sea, no se sienten muy activos sexualmente, independientemente de la edad que tengan.
Y pues no, o sea, si les llegan 100 ofertas, pues a lo mejor tomarán una o ninguna, ¿no? Habrá quien llegue a 100 y las 100 las toman. Entonces, ahí es cuestión mucho de la persona. O sea, volvemos a lo mismo. Creo que son más como paradigmas, como ideas ya tomadas de socialmente, más que lo que es en realidad. Bien, amigo, y por ejemplo el último tema, que es el último, llegamos al último vagón, amigo. Ya, el último que vagón. para mí es bueno, yo una vez me metí al último vagón sin querer. Sí, es que había mucha gente. Pues, si Quiero saber cómo te fue. No, Quiero saber te vas a cómo la te parte fue. de atrás porque dices, hay menos gente ahí. Una vez me metí ahí al último vagón y dices, ay, terminé así choqueado, amigo. Sí, o sea, sí me choqueó. Porque al final, a la última puerta, se van muchos hombres. Y sí, hay de todo, apelaciones, hay sexo explícito, o sea, no se meten con uno. Pero ver esas imágenes para mí fue fuerte. Yo Correcto. que no estoy acostumbrado a eso, ¿no? Mira, no sé bien, tengo no sé, como que en algún lado llegué a leer que esto igual, o sea, viene de otros países como Estados Unidos, Nueva York, el tren y demás, donde igual grupos de la diversidad sexual pues buscaban espacios seguros para poder reunirse, y en este caso pues era en el transporte el último vagón de los trenes. Entonces esa se fue replicando a través de otros países, llega a México y lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues sí, es un espacio donde creo que en algún momento todos hemos terminado ahí, y lo que dices, o sea, pasa de todo, ¿no? O sea, desde la parejita que se va dando el beso, la parejita o los que se acaban de conocer y se gustaron y ya van manoseo, el intercambio de miraditas, o los que ya de plano van teniendo relaciones o cosas así. La verdad sí es, y no se puede negar, es algo que no se puede ocultar, sí es un espacio como específico de la comunidad, ¿sí? Pero que, yéndonos a otra parte, también podría llegarse a considerar también como un espacio seguro, ¿no? Como un espacio que muchos en algún momento lo tomamos ya como un espacio donde, sí, a lo mejor sabes que vas a ver algo, ¿no? Pero también es un espacio donde difícilmente un heterosexual machista, se te queda viendo feo, o que ya siente que le estás tirando la onda porque te le quedaste viendo, o por el hecho de ir vestido con algo, una pulsera que trae la bandera o un atuendo más femenino, lo que tú quieras, te vas a ver agredido, ¿no? O sea, difícilmente en ese sector del vagón vas a sufrir de agresiones, vas a sufrir o te vas a ver vulnerado de alguna manera, ¿no? Entonces es más sencillo decir, ¿sabes qué? Pues te agradezco el buen gusto, pero yo no quiero nada contigo, hazte bolas por allá, pero sabes que va a ser un espacio seguro para ti como persona LGBT. Entonces, a lo mejor sí hay cosas fuertes, cosas que no para todos son agradables de ver, pero también hay la parte de que no hay que perder de vista que sigue siendo un espacio que la comunidad ha adoptado como un espacio seguro para nosotros mismos, ¿no? En algún momento. Sí, la bronca si llevas un niño, ¿no? Eso, o sea, eso sí, visualmente lo que sí puede ser, fuerte, ¿no? lo que sí, y volvemos a la parte del libertinaje que hablábamos antes, ¿no? O sea, quieres hacerlo, tienes la oportunidad y el vagón va vacío o demasiado lleno, pues adelante, o sea, quizás hazlo, ¿no? Pero pues también respeta, o sea, muy tu cuerpo, muy tus cosas, muy tu sexualidad, muy tu gusto, pero si estás viendo que van mujeres, si estás viendo que van niños, o no estás completamente seguro de que el hombre al que te estás queriendo acercar es homosexual o quiere algo contigo, pues entonces mídete, o sea, no. Pero yo creo que tienen un código, ¿no? Porque había gente que ni se conocía, yo me acuerdo que ni se conocía, se bajaba una estación y luego otro como a 5 estaciones, o sea, ni se despedían ni se hablaba nada. No, pues obviamente tiene que haber que ahí como el intercambio de miradas. Ajá, pero sí o el tienen como un código, ¿no? O el teléfono, no sé, algo, sí tiene que haber como un ahí coqueteo previo para saber si sí o si no, ¿no? El sí, punto es... Digo, yo llegué a ver una persona hincada y como 4 a su lado, así de... O sea, para mí fue grotesco, o sea, porque no estoy acostumbrado. Sí, porque no es no es algo que esperes ver así, ¿no? Sí, correcto. O sea, yo pensé que era un mito y no es a todas horas.
porque luego me iba así igual al último vagón y no pasa nada, o sea, nada. Ujú. Pero no, son así como a ciertas horas, así como que en ciertos metros, no en todos, o sea, pero sí, Sí. Ahí, Sí. supongo que tiene que ver más con la suerte. Y no entiendo por qué y la hora pico, o lo vacío que esté. Ajá, los policías no hacen nada, o sea, deberían de... Pues no te creas, o sea, Ok. yo sí he llegado a ver que de repente se suben los policías y se van ahí parados y pues ahí sí, a ver, haz algo. ¿En qué sentido? No, no es cierto. No es cierto. Chiste. Parados sin albur. O que me ha tocado ver que los bajan. O sea, sí, llegan, los ven muy juntitos y vas para abajo, ¿no? Entonces, digo, no sé, no... Y lamento mucho y te ofrezco una disculpa en nombre de toda la comunidad por lo que hayas llegado a ver. Pero, sí, o sea, hay una parte que dices, bueno, no se debe de perder la parte del respeto y el cuidado hacia los demás, ¿no? O sea, ahí sí. Bueno, amigo, y en conclusión, ya para cerrar este tema que es bastante amplio, o sea, faltó hablar mucho de cine, todo eso, pero ya se está extendiendo demasiado. Eso me gustaría verlo en otro podcast, o sea, si igual gustas venir. Claro. Para uno de Disney, que hemos quedado de eso. Se me da. Ahí, ajá. Sí, ya vi en tus redes atacando a Disney y todo eso. Ay, no, Pero ya para entonces, cerrar este tema, amigo, que es tan extenso, pues algún consejo, alguien así que esté dudando de si decir a su familia o no, o sea, de enfrentarse, o sea... Algo que me da gusto actualmente, y lo veo con mi sobrina, es que ya no hay esas ideas retrógradas tan marcadas como antes. O sea, ya hay más libertad para los chavitos ahorita de secundaria, de prepa, incluso para los niños, o sea, de poder jugar con lo que quieran, ¿no? O sea, ya hay padres más abiertos, gracias al cielo, de que si el niño se le antojó una muñeca, pues una muñeca le dan, ¿no? Porque al final de cuentas los juguetes no tienen género, o sea, los juguetes son para jugar. Ya no hay tanto esos tabús, esas ideas retrógradas de homofobia, de acoso, de agresión contra las personitas que son y se muestran diferentes en cuanto a su forma de ser y su preferencia sexual. Eso me alegra mucho, pero sigue habiendo, ¿no? O sea, no, estoy seguro que tiene que seguir habiendo. Y si alguien está en esa situación, apenas se está descubriendo y demás, nada, o sea, tiene que saber que tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente y no dejar que le afecte lo que piensen o no los demás, ni siquiera su familia, acerca de esta personita, ¿no? O sea, eres tú tienes que ser tu fuerte principal, ¿sí? Saber que vales por quien eres una persona que puede dar amor, que se merece amor, que puede dar respeto, que se merece respeto, que tiene dignidad y que vale por sí misma, por ser quien eres, ¿sí? No hay nada malo contigo, no hay nada malo contigo, eres perfecto tal cual eres, ¿sí? Ámate, respétate tal como eres y sé feliz. Esa es la parte principal de esto, sé feliz, dedícate a ser feliz y en la medida que tú seas feliz, vas a poder hacer felices y contagiar esa alegría a los demás. Los papás que tienen hijos, porque eso se nota desde chiquito, un papá no se puede engañar, o sea, los papás en cuanto detecten que su hijo tiene gustos por las muñecas, que su hija tiene más gustos por el fútbol, que, o sea, a lo mejor no es lo que el papá esperaba o tenía planeado para su peque, apóyalo, cuídalo, sé ese adulto que el niño necesita y que a lo mejor tú necesitaste en algún momento. Apóyalo, cuídalo, apapáchalo, quiérelo, déjalo ser, ¿sí? Incentívalo. En la medida que tú como padre o adulto le dejes al niño, al chavito, ser quien es y desarrollar sus capacidades con total libertad, vas a ver que vas a crear una persona completamente feliz, que desarrolle sus capacidades, su potencial al máximo. Te vas a sorprender de lo increíble que puede llegar a ser una personita, y al final te vas a sentir muy orgulloso de la persona en la que estás apoyando en que se convierta pues tu hijo, tu sobrino, a quien sea que tengas en la familia o en tu entorno con preferencias diferentes y que lo puedes notar desde chiquitos. Y mucho respeto, ¿no, amigo? Mucho respeto siempre, o sea, mucho respeto, mucho amor, esta comprensión, cariño, o sea, todo lo que le puedas dar así y que abone, que sume de manera positiva, va a ser positivo, va a ser algo bueno.
Pues, amigo, pues muchas gracias por haber estado No, aquí. al contrario, muchas Es un gracias. tema muy interesante y muy extenso, amigo. Muy Y va a ir extenso. creciendo seguramente. Sí, no, esto va para largo, te digo, hay muchas cosas que se tienen que hacer todavía, pero pues se agradece que personas como tú, como tu familia, mi familia, a la que le doy muchas gracias, la familia de mi novio, sean personas que han aprendido, que han estado en la disposición de entender, de aprender, de aceptar y sobre todo de amar a las personas por quienes somos, como somos, y a final de cuentas es lo más importante, ¿no? O sea, amar, entregar lo mejor que tienes y volvemos a lo mismo, ser feliz y hacer felices a los que tienes a tu alrededor. Amigo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Aldo en la casa. Gracias. Hasta luego, nos Saludos. vemos. Bye. Gracias.